Y amigos y todas las personas que estáis al otro lado de vuestras pantallas en un día tan especial como es hoy. Es un día en el que estamos aquí reunidos dentro del marco de las terceras jornadas de memoria histórica, Xixón, una ciudad con memoria, para poder ver en primer lugar la película documental El silencio de los otros, dirigida por Almudena Carracedo y Roberto Bar, a los que además quiero aprovechar para mandarles un fuerte abrazo y hacerles llegar mis más sentidas felicitaciones por una obra tan espléndida como necesaria para dar a conocer, sobre todo entender el sufrimiento y la necesidad democrática de solucionar un problema que por circunstancias tan especiales como hubo en la transición no pudimos como país resolver en su momento. Esta es una película que ha logrado el premio de público y el del Cine por la Paz y los Derechos Humanos de la Berlinale. Desde entonces fue premiado en una treintena de festivales por todo el mundo, incluido el ya conocido por todos nosotros, el Goya Español. En segundo lugar, y después de poder ver este maravilloso documental, daremos paso al coloquio El Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, en el que estaremos acompañados por Carmen Prado Álvarez para hablarnos como representante o portavoz del colectivo La Comuna de Asturias, colectivo que está integrado dentro de la red CEACUA. Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Después de este maravilloso documental que explica perfectamente los distintos momentos por los que han pasado las víctimas, desde que se convierten en víctimas hasta que, en algunos casos, las que por fortuna y sobre todo mucha lucha detrás, se consigue al menos de forma parcial la reparación. Es un proceso que, como podemos ver, es continuo, de doble victimización e incomprensión por una parte de la sociedad, bien sea por ignorancia o bien por creer que ha pasado mucho tiempo o que es una cuestión que se debe olvidar. O incluso, como también hemos visto en muchas ocasiones, gente que a pesar de haber sido víctimas han tenido la suerte de poder pasar página. Pasar página bien por el efecto del tiempo o bien porque, como no siempre coincide la víctima con el sujeto pasivo del delito, sumado al silencio de sus padres o sus abuelos, que no han conseguido otra cosa más que se diluyera esa victimización. Acompañándonos hoy, tenemos con nosotros para hablarnos de ese documental y de la labor que hace el colectivo La Comuna de Asturias. A su portavoz, Carmen Prado Álvarez, a la que agradecemos profundamente su participación, y es además un honor para nosotros contar con su presencia en este acto. La Comuna es un colectivo que se encuentra desde el año 2013 dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, que es la CEACUA, asociación que aquí en Asturias lleva 28 denuncias con 400 casos por desaparición forzada y más actualmente están en la campaña por la petición de responsabilidades sobre el exministro Rodolfo Martín Villa durante el periodo de la transición. Por otro lado, quiero recordar a todos los participantes que cualquier pregunta que quieran realizar la podéis realizar desde el apartado de preguntas y no desde el chat, sino desde el apartado de preguntas, que se las trasladaremos a Carmen, que gustosamente nos contestará a ellas. Hola, Carmen. ¿Me oyes? Bueno, ¿nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. Hola, Carmen. No te oímos.
abrir el micro, que lo tienes cerrado. No, está muteado. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora me oís? Ahora marcho Hugo. No, te pone ahora. Hola, Carmen. Hola, ¿Me oyes? buenas tardes. Bienvenida después de esta pequeña incidencia técnica con el sonido. Muchas gracias. Para empezar, Carmen, y para romper un poco el hielo, cuéntanos qué es exactamente la Comuna de Asturias. Pues voy a quitar la mascarilla para que se me oiga Sí. un poco mejor. En la comuna, en el año 2013, un grupo de gente nos reunimos y decidimos unirnos a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Hicimos un llamamiento, o varios llamamientos, mejor dicho, a grupos, a colectivos, para que se uniesen en este apoyo a la querella. Y entonces, bueno, a raíz de todo aquello ya empezamos a trabajar y en abril del 2014 se presentaron las primeras 7 denuncias de asturianos y asturianas por desapariciones forzadas durante la guerra, vamos, la guerra no, la inmediata posguerra, y por parte de 4 personas por torturas en los años 60 y 70. A partir de ahí se empezó a desarrollar, hacemos las campañas coordinadas con la CEACUA y seguimos recogiendo testimonios de denuncias de gente de aquí de Asturias. Como decías, son alrededor de 28 personas, 27, 28 las que presentaron las denuncias, pero sin embargo los casos se ascienden a más de 400, porque hay denuncias colectivas, como la de la Casa Pedregal de Avilés, por ejemplo, y hay otra denuncia que fue la última que se puso aquí en Asturias por parte del sindicato Suatea por 101 maestros y maestras asesinados durante la inmediata posguerra. Más o menos, pues como decías, ahora estamos con la campaña, muy inmersos en la campaña de juicio Martín Villa, porque creemos que él personifica un poco todo por lo que luchamos, que es por la justicia, la verdad, la reparación, y él encarna ese franquismo que todavía padecemos, esa impunidad de que todavía padecemos, y pensamos que las víctimas tienen derecho a la justicia. Básicamente es un poco lo que hacemos. Uh-huh. Ahora no se oye. Es que tiene el micro apagado. Ahora no se te oye. No se te oye. Tiene el micro apagado abajo. Tiene que encenderlo él, ¿no? Ahora.
Ahora, ¿me oyes? Bien, ya tenemos, ya nos han activado el micro. Te decía que, bueno, sabemos que el rodaje ha sido un arduo trabajo que ha durado 6 años de duración, pero ¿sabrías decirnos cómo surgió un poco la idea y cómo se rodó esta película documental tan interesante? Bueno, Almudena y Robert Almudena vivía en Los Ángeles bueno, vivían en Los Ángeles y ya habían hecho algún documental sobre el tema de inmigración allí en Estados Unidos y tal. Almudena es española y por lo que nos contaba ella, cuando empezó a enterarse de lo que... Porque ellos en principio pensaban hacer solamente un documental sobre bebés robados, porque habían visto algo sobre lo de los bebés robados y tal. Y ella, bueno, pues sus padres siempre le habían contado cosas de la lucha contra el franquismo y demás. Y a ella le sorprendía que todo aquello que le contaban sus padres no aparecía en ningún sitio, no aparecía en libros de texto, ella no lo había estudiado en el instituto y no aparecía por ningún sitio. Entonces, conoció la querella que habían presentado la Asociación de los Bebés Robados y a partir de ahí, bueno, pues se puso en contacto con más asociaciones, con más víctimas y decidieron hacer el documental, un documental artesano completamente, porque ellos dos, Robert y Almudena, son los directores, pero Almudena se encargó de grabar todas las imágenes y Robert el técnico de sonido, ¿no? Entonces grabaron alrededor de 450 horas y solamente sacaron 92 minutos. El montaje, según nos contaba, pues había sido muy laborioso en el tema de la producción, porque querían mimarlo mucho y hacer una cosa que no fuese un panfleto al uso, ni fuese una cosa tal, sino que una cosa del presente, digamos, porque el documental no es una cosa del pasado, no estamos ni con revanchas, ni con pasados, ni con nada. Pensamos que el documental es un documental actual porque ahí están las víctimas que hablan y es un documental para el futuro también, para las generaciones, para que conozcan lo que pasó y sobre todo que esta sociedad, a ver si de una vez espabila, despierta y se plantea que no puede seguir siendo una sociedad impune, digamos, ¿no? Donde la impunidad campe a sus anchas, mirando para otro lado, porque hay gente que está, no solamente la gente está en las cunetas, es que hay torturados, ¿no? Por parte de la policía. Yo, en el documental, algunas de las personas que salen en el documental, desgraciadamente ya no están con nosotros, como Carlos Eslepoy, o como María Martín, o como Ascensión Mendieta, o como el Chato. Y el torturador tampoco está con nosotros. Billy el Niño también murió con esto. Pero aquí en Asturias también murió José el Gallego, murió Fausto Sánchez, y las víctimas van muriendo de una cosa o de otra, o por la edad, o por la enfermedad, o por lo que sea. Y es hora ya de que en este país haya justicia para las víctimas del franquismo. Las de los años 30, la de los años 40, los 50, los 60, los 70 y me atrevo a decir incluso los 80, como es en el caso de los bebés robados, porque esa cosa siniestra siguió durante los años 80. Y bueno, los que peinamos así ya más canas, pues nos acordamos perfectamente de los años 80. Parece que fue el otro día y resulta que ahí se estaban produciendo robos de bebés. Entonces, bueno, en el documental suscita mucha emoción la gente cuando lo ve, porque realmente es muy emocionante, pero a la vez nos tiene que también servir de reflexión y de ver qué sociedad queremos. ¿Qué sociedad queremos? Si queremos una sociedad democrática donde la gente tenga justicia para sus víctimas, o queremos seguir en esta sociedad impune, donde la picaresca y no sé, la suciedad está por todos los lados, ¿no? Vosotros,
¿Qué papel crees que ha jugado la querella argentina de cara al futuro cambio legislativo con la nueva ley de memoria democrática que está en ciernes? Bueno, la querella es una más de un movimiento que yo creo que es un movimiento que viene de muy atrás, ¿no? de los años esos más oscuros, digamos, donde la gente tenía mucho miedo a aparecer, a decir que yo tengo a mi abuelo o a mi padre en esta cuneta o en esta fosa o lo que sea. Y esa gente tuvo el valor y la valentía de seguir manteniendo la memoria, porque no nos olvidemos, gracias a ellos sabemos dónde están esas fosas y quién está en esas fosas, pero también a ese movimiento se unió, digamos, gente más joven en el sentido de que era la gente que padeció la represión en los años 70 o 60, 70, digamos, ¿no? Gente, pues no sé, como el Chato, como Cuchi, que salen en la película, que fueron torturados por Billy el Niño, o como Sole, que le robaron al hermano, al gemelo, o bueno, como tanta y tanta gente que sale ahí, que son, digamos, más jóvenes. Y llegó un momento que vieron que en España, a partir de la condena del juez Garzón, vieron que en España era imposible obtener justicia y tuvieron que salir a Argentina. Y Carlos Eslepoy tuvo un papel fundamental. Carlos era un gran defensor de los derechos humanos, fue uno de los abogados del equipo que metió a Pinochet en la cárcel. Y Darío Rivas en Buenos Aires interpuso la querella por la desaparición o el fusilamiento de su padre, y a raíz de ahí empezó un poco a un goteo constante de gente que se iba uniendo, que iba poniendo la denuncia y tal. La querella, pues ahora mismo formamos parte de ese gran movimiento, de esa gran ola, digamos, que poco a poco fue ascendiendo, ¿no? Que ya no tenemos miedo de hablar y de decir, y que con los cambios legislativos que va a haber, pues esperemos que el tema de la justicia, de la impunidad, del fin de la impunidad y digamos, el encuentro de que las víctimas puedan tener su lugar en esa ley, pues esperemos que vayamos suavizando un poco o sanando un poco las heridas que, al contrario de lo que dicen algunos, todavía no están curadas, por una parte. El impacto que tienen los medios audiovisuales y los premios conseguidos parece que son más eficaces a veces que las arduas tareas de investigación, ¿no? ¿Crees que los documentales son necesarios para dar a conocer hechos históricos, como por ejemplo en este caso? Yo creo que sí, porque esta, yo casi diría película documental, ¿no? Viene a contribuir, digamos, a toda una serie de documentales que hay, ¿no? que vas viendo pues, escenas, que vas viendo, conociendo historias que si no, no conocerías. O sea, los directores, los realizadores siguen queriendo investigar estos temas, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener ver una cosa, verlo, ¿no? con tus propios ojos, que te entre por los ojos, como el documental, por ejemplo, cuando se puso en algunas aulas, que lo llevamos a algunos institutos, los chavales de 14, 15 años alucinaban porque estaban viendo personas reales, o sea, no eran imágenes de los bombardeos de no sé dónde, sino que estaban viendo gente normal y corriente que les estaba contando una historia que a ellos nadie les había contado. Entonces, bueno, ese impacto es fundamental y sería fundamental que esto siguiese, ¿no? Nosotros habíamos empezado a hacer un trabajo con los institutos de llevar la película, pero bueno, llegó el coronavirus y mandó a parar, como decía el otro, ¿no? Y sería fundamental que los profesores empezaran a trabajar estos temas, pues como fuese, no sé, yo no controlo mucho de la enseñanza, pero con cosas extraescolares o en las aulas o como fuese, ¿no? Pero sería fundamental que se empezase a hablar de la memoria democrática, no de las batallitas del abuelo, sino de la memoria democrática, de lo que significa tener memoria, un país que tiene memoria de su pasado, de su presente
y que les sirve para el futuro también. Entonces, y ellos son el futuro. Nosotros ya somos casi pasado, ellos son el futuro. Entonces, esa labor yo creo que los docentes y los enseñantes pues sería fundamental que también desde las instituciones se fomentara ese tipo de, creo que la ley recoge algo en ese sentido, ese tipo de trabajo, ¿no? En tu opinión, porque sé que es un tema bastante complicado y que genera bastante discusión en ese aspecto, ¿tú cómo crees que debería tratarse ese problema en los colegios a modo de enseñanza? Pues no lo sé, yo la verdad es que no, ni soy enseñante ni nada, pero yo, Ya. claro, yo el bachiller hice hace muchos años, no, bueno, pues en el franquismo, con lo cual a mí no me iban a contar lo que había pasado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si a un chaval que está estudiando ahora bachiller le dicen que su abuela, ¿no? Porque yo podría ser la abuela de esos chavales, no la dejaban ir de pantalones al instituto, no la dejaban ir con el pelo suelto, no podía ir con playeros, pues a lo mejor empieza a entender lo que era el franquismo, que no solamente era matar y no sé qué, que fue una cosa terrible, sino que también los usos y costumbres de la sociedad pues eran así. Entonces tú eras una mujer, una chavala de 13, 14 años y no podías hacer toda una serie de cosas, al margen ya de lo de no poder tener una cuenta, sino tal. Yo, por ejemplo, a los 18 años, para sacar el carnet de conducir, tuve que hacer una cosa que se llamaba el servicio social de la sección femenina, porque sin el servicio social yo no podía sacar el carnet de conducir. Y bueno, soy un poco mayor, pero no tan mayor. Y pues así estábamos la cosa. Entonces, yo creo que a lo mejor empezando de lo más próximo hacia atrás, ¿no? Podríamos ir inculcando un poco lo que supone vivir en una dictadura, porque no nos olvidemos, vivíamos en una dictadura. Pueden decirnos ahora maravillas, pero era una dictadura donde no podías hacer determinadas cosas. Por supuesto, el tema de política, como decía el dictador, tu hijo mío, haz como yo, no te metas en política. Pero claro, él sí nos hacía la política a los demás, ¿no? Entonces, a lo mejor empezando así hacia atrás, pues vamos viendo. Y sobre todo que tienen que ser, tienen que ver que aquí haya tanta corrupción, que haya un partido como el PP que está condenado por corrupto, no bien de la nada, ¿no? Sino que forma parte de esa historia nuestra del franquismo que no se rompió, que ahí sigue y que, bueno, hay determinadas maneras de actuar y de trabajar que se perpetuaron, digamos, a lo largo de los años y toda esta gente, bueno, pues si miramos los apellidos, si miramos la historia y tal, pues sabemos de dónde vienen, ¿no? Vienen de esas familias que eran las familias del régimen. Nos pregunta Adrián que ¿qué posibilidades ves en la reforma, en la próxima reforma de la ley de memoria o la nueva ley de memoria democrática, de que logre hacer justicia o pedir cuentas a quienes cometieron los atropellos? ¿Qué opinas? Bueno, nosotros desde la CEACUA ya, bueno, digamos que estudiamos los abogados y tal. Creemos que el tema de justicia, para obtener justicia hay que cambiar, o sea, no se trata solo de la ley de memoria democrática, sino que hay que cambiar otras leyes. Por ejemplo, la ley de amnistía y un tapón que no permite obtener justicia en España, porque sistemáticamente todas las denuncias, querellas que se interponen en España, los jueces apelen a una cosa que está prescrito y dos, que la ley de amnistía. La ley de amnistía ya se ve en el documental y una ley que amnistió a la gente que estaba en la cárcel por pedir derechos y por pelear por sus derechos, pero también amnistió, que esa fue la parte fundamental de la ley, también amnistió a los torturadores y a los represores. Entonces, esa es la ley que hay que cambiar. Esa ley de punto final,
hizose en Argentina, hizose en Chile y en más países. Hay que cambiarla. Hay que cambiar algunas otras leyes que, digamos, corten el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, eso no lo soluciona la ley de memoria democrática, pero que haya esta nueva ley o que haya esta reforma de la ley, que se impliquen asociaciones en su elaboración o en propuestas y demás, que la sociedad empiece a oír hablar de la memoria democrática y de esto y de lo otro, puede ayudar a que esas reformas legislativas, otras reformas legislativas necesarias para poder acceder a la justicia, se den. Por ejemplo, en el Parlamento nosotros trabajamos o formamos parte de un grupo, del intergrupo de memoria en el Parlamento español, ¿no? Donde están los partidos, no sé, iba a decir democráticos, pero bueno, los partidos que están por la labor, y ahí pues se van hablando de diferentes iniciativas legislativas, ¿no? Comentaba al final del documental, se habla de que se va a presentar una reforma y tal, esa reforma no salió, se votó en contra, pero ahora están de nuevo otra vez con una iniciativa de cara a reformar una ley importante para incorporar el tema de la justicia internacional, ¿no? en la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, yo creo que la ley va a contribuir a mover un poco eso, porque la ley tal y como está redactada, por lo menos lo que nosotros conocemos y valoramos, no recoge eso, ese acceso a la justicia como nosotros pensamos que tiene que ser, que luego ya cada uno piensa que a lo mejor pues no es suficiente o que ya hay bastante justicia o tal. Para nosotros la justicia, ya que se sienten los torturadores que están vivos todavía, se sienten delante de un juez y las víctimas puedan decir, este señor me torturó y tal, y a lo mejor pues no llegamos a ninguna condena porque tal, pero por lo menos, como nos dicen a nosotros muchas veces, yo solo quiero hablar delante de un juez, solo quiero eso. Y Fausto murió sin presentarse delante de un juez a hablar y tenía 93 años. Entonces, bueno, creo que entre todos podemos ir haciendo una labor que al final la justicia pues esté al alcance de cualquiera. Muy bien. La ley de amnistía, como dijiste, es un escollo. ¿Qué ocurre con Martín Villa al final? En todo este proceso que estáis llevando ahora. ¿Y cómo creéis que va a acabar? Martín Villa es uno de los 20 o 22 personas que están reclamadas por la jueza argentina, por María Servini, para declarar, en principio, bueno, para declarar, ¿no? Porque hay personas que los acusan de determinados delitos. El gobierno español sistemáticamente negó primero la extradición y después que la jueza pudiese venir durante bastantes años, pudiese venir a España a tomar declaración, que ella estaba dispuesta a venir a tomar declaración. Lo último fue en el 2016, yo recuerdo porque Gerardo Iglesias, respondiendo a un exhorto de la jueza Servini, iba a prestar declaración en el juzgado aquí en Oviedo, y el mismo día que nos presentamos con él a declarar, nos saca el juez, la jueza, no sé lo que era, una orden de la Fiscalía General diciendo que no se dé trámite a ningún exhorto que venga de Argentina en el marco de la querella. Con lo cual, bueno, pues tuvimos que dar la vuelta. En ese momento se negaron todos los exhortos. Había otro exhorto también para que declarase la gente de Avilés, de la Casa Pedregal, que se perdió en Madrid. Y a partir de ahí quedaron los exhortos de la jueza parados. Esa orden de la Fiscalía General se anuló ahora. Entonces esperemos que se puedan volver a retomar el tema de los exhortos y que las víctimas, si no pueden declarar delante de la jueza argentina, puedan hacerlo delante de un juez español, que sería el que les tomaría declaración en nombre de la jueza argentina. Entonces, bueno, Martín Villa es uno de esos 20. Él dijo que no tenía nada que temer y que quería declarar.
La declaración de él, bueno, fue un poco así rocambolesca, porque él quería ir a Argentina a declarar y de hecho tenía una citación para ir a Buenos Aires. Convencióronlo de que no fuese a Argentina, porque igual se quedaba allí. Entonces la jueza quería viajar a España, ya tenía autorización para viajar, porque además luego cada vez que ella se tiene que mover y viajar, pues es una película, ¿no? Porque tiene que pedir permiso pero al Parlamento, a no sé quién más y a no sé quién menos en Argentina, y luego España tiene que dar permiso para que venga, claro. Bueno, al final estaba para diciembre del 19, se aplazó a marzo, 20 de marzo, 21, llegó el confinamiento y tampoco. Bueno, al final se consiguió ahora en septiembre que lo hiciera, claro, la jueza no podía viajar, que lo hiciera en el consulado. Entonces fue el único que quiso declarar él y declaró porque él quiso, si no, ningún gobierno de España iba a obligarlo a declarar, porque no lo iba a extraditar, ni a él ni a los otros 19. Entre otros estaba Billy el niño, que ya se murió, ese ya no va a poder declarar. Entonces, bueno, por eso estamos pendientes de la resolución de la jueza, a ver en qué sentido hace la resolución, si lo enjuicia ya o qué, pero bueno, ahí estamos. Nos hace una pregunta un profesor de secundaria que nos pregunta si verías positivo que se trasladara a los alumnos, al alumnado, la querella argentina. Hombre, yo creo que los chavales tienen que saber lo que hay en la sociedad y sería trasladarlos lo que hay en la querella argentina, pero también hay asociaciones, muchas asociaciones de memoria democrática, de FOSES y demás que están ahí peleando. Porque si nos paramos a pensar que a una persona que la fusilaron o que la desaparecieron en el año 37 y todavía su familia, pues los hijos, los nietos, los bisnietos incluso, siguen buscando, eso no hay una cosa que nos apetezca dedicarnos a esto ahora, sino que realmente la gente tiene que hacer ese duelo y la gente necesita saber dónde está su familiar, quien sea, ¿no? Nosotros tenemos un caso de una señora que tenía 3 años cuando su padre lo sacaron y lo tiraron al Pozo Funeres, en el año 47, o sea, la guerra ya había quedado muy atrás. Y esta mujer que tenía 3 años y se acuerda muy poco de lo que pasó aquella noche, o si se acuerda y es porque lo contaron, sigue subiendo todos los años al Pozo Funeres y puso una denuncia en la querella argentina, porque ella quiere que alguien le diga qué pasó con su padre, ¿no? Y si no oye quién fue el que lo tiró, el Estado debería ser responsable y decir, pues mira, tu padre pasó esto con tu padre. Yo soy el Estado, yo soy el papá Estado. Entonces, yo te digo esto, no puedo hacer otra cosa, pero por lo menos, ¿no? Que alguien con autoridad y diga qué fue lo que pasó con el padre. Entonces, en les aules, los profesores que tengan un poco más de sensibilidad o tal, pues pueden echar mano de cantidad de asociaciones que hay, ¿no? Para ir y dar una charla, contar. El documental este y poco práctico en el sentido de que es muy largo, ¿no? Entonces, para poner en una clase no vale porque es muy largo y hay que juntar más clases o ponerlo por la tarde o lo que sea, pero bueno, no sé, en los institutos hay actividades que se pueden juntar varios profesores, hacerla y tal. Y si no, de cualquier manera, nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea a contar pues nuestra película, pero también hay muchas asociaciones, insisto, que lleven muchos años trabajando, de FOSES, la de Bebés Robados, bueno, en fin, hay mucho asociacionismo que pueden contar lo que pasó, lo que les pasó a ellos y lo que está pasando. Entonces, bueno, si un profesor que tiene sensibilidad y tal, pues puede ponerse en contacto con nosotros, con vosotros, y vosotros pasáis el contacto. Desde aquí ya hago un llamamiento a la gente que vio la película, que está viendo este coloquio, si quiere interponer alguna denuncia para incorporar a la querella, nosotros estamos
abiertos, ayudamos a hacer el relato y a presentarlo y demás, o sea que cuantos más seamos, mucho mejor, y cuanto más revuelo armemos, mucho mejor. Pero actualmente vosotros estáis trabajando con algún centro educativo en esta materia, sobre la historia No, porque empezamos, ya te digo, estábamos en el curso pasado, mandamos cartas y correos a todos los institutos de Asturias. Respondieron tres y ya pusimos el documental con, bueno, los chavales bastante participativos luego en el coloquio y tal. Pero claro, estas son actividades que hay que hacer fuera de las clases, lleven un tiempo, pero luego en marzo llegó el confinamiento, ahora en septiembre imposible de volver a retomar el tema porque está la cosa como está. Pero de todas maneras yo creo que el documental es un poco atemporal en ese sentido, ¿no? que lo que enseña no se centra mucho en tal, y bueno, nosotros en principio, si alguien quiere que vayamos y contemos lo que lleva la CEACUA, lo que lleva la querella, los casos que hay y demás, pues nosotros estamos abiertos a participar, aunque sea sin poner el documental, porque bueno, pero claro, yo no sé el tema este del coronavirus si nos permitiría hacer ese trabajo en las aulas. ¿Qué hitos de la querella recuerdas como más importantes a nivel humano? El alivio que supone para las personas como Ascensión Mendieta. Pues mira, yo el tema cuando fueron a declarar, que creo que tú estuviste en ese viaje también a Buenos Aires, cuando declaró esta Paqui Maqueda, la andaluza, pues a mí eso emocionóme mucho porque yo soy muy amiga del Chato desde hace muchísimos años, ¿no? Y él siempre estaba contándonos esto de cuando fuimos, vinimos y tal. Entonces, velos allí a todos los que yo conozco, que me reúno con ellos 3 o 4 veces al año, ¿no? Y velos cómo lloraban por la emoción de poder declarar delante de un juez, pues para mí fue muy guapo. Y luego lo que más me impresionó de todo el documental fue María Martín. Para mí fue una mujer que todavía me salten las lágrimas si me acuerdo de ella, porque me parece tan poco lo que pedía, que sacaran a su madre de donde está, y me parece tan fácil de hacer, y levantar una carretera, oye más, y sin embargo murió y no pudo verlo. Eso para mí fue una cosa muy tal, pero que la hija haya retomado el tema y que siga para adelante, ¿no? Y vamos a hacer que le ranes críen pelo, porque vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, debemos irlo a ella, a Ascensión, al Chato, a tantos y tantos que murieron y que no pudieron ver cumplidas sus expectativas de justicia y su necesidad de justicia, porque no solamente lleva un deber democrático el que tiene el Estado, sino que la gente tiene necesidad de esa justicia. Entonces el Estado tiene que atendernos y tiene que atenderlos y de ellos cubrir esa necesidad que tienen. Algunas instituciones piden actualizar la ley de amnistía bajo recomendaciones del relator de la ONU y otras instituciones. ¿Puede ser esto más viable para poder poner fin a los crímenes de lesa humanidad o hacer como se ha hecho contra el nazismo en Alemania? Habida cuenta que bueno, las dos son de corte fascista. Lo que pasa es que unos encontraron el camino que encontraron con el fin de la Segunda Guerra Mundial y otros el mantenimiento de la dictadura como pasó en España por las circunstancias internacionales. La ley de amnistía, yo creo que había, cuando se presentó la propuesta de modificación, no sé si hay que cambiar 2 artículos, no hay más de esa ley, 2 artículos. Y luego, claro, hay que cambiar el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Me parece que son esas 3 cosas para poder acceder a la justicia. O sea, no que un juez
te coja la querella que tú presentes y diga que como está prescrito y como además hay una ley de amnistía, mira, ni te lo miro. O sea, va a la papelera directamente, ¿no? No va a la papelera porque les querelles que interpusimos aquí recientemente por tortures, pues siguen un camino, ahora mismo están en la ONU, ¿no? En la ONU, en el Comité contra la Tortura, a ver lo que dicen. Porque claro, pasaron un juzgado, pasaron el otro juzgado, pasaron el constitucional y todos lo echaron para abajo. Entonces, acceder a la justicia si en esas condiciones, sabes que no se puede, es que es imposible. Pero lo que no es imposible es cambiar esa ley, porque los argentinos y los chilenos lo demostraron, tenían leyes de punto final y lo demostraron que se podían derogar esas leyes. Nosotros no decimos ni que se derogue, si se deroga, pues estupendamente, pero con 2 artículos que se modifiquen o 3 y claro, o 3 leyes, estaría. Obligaríais a un juez a que tomase en consideración ese asunto y lo juzgara. O sea, no que, mira, paso porque como está la ley de amnistía, paso. No, tú tienes que venir, llamar a este señor, porque, por ejemplo, les querelles que tienen puesto Gerardo Iglesias, Vicente Gutiérrez Solís, son querelles contra un señor que tiene nombre y apellidos y que sepamos está vivo todavía y vive en Oviedo. Entonces, bueno, un juez tiene que ir, decir, a ver, si es verdad esto o es mentira, y sentarlos a todos y decir, bueno, lo que hace el juez, ¿no? Bien que se dan prisa para otras cosas. Entonces, bueno. ¿Crees que pueden seguir otras querellas en otros países siguiendo el ejemplo para relanzar esta propia querella? Bueno, hay otra querella en México, interpuesta por Amnistía Internacional, vamos, por un particular o una particular, no es exactamente, y por una desaparición, y tienen, digamos, el apoyo de Amnistía Internacional y la presentaron en México. Entonces, no, la querella argentina no es la única contra los crímenes del franquismo, es la más numerosa, digamos, y la más popular, si queremos llamarlo así, pero hay otra en México. Entonces, bueno, nosotros no decimos nada de se puede ir a otro país e interponer otra querella, no unirse a la Argentina, porque de hecho esta señora pues decidió interponer ella en México porque viviría en México o por lo que fuera, pero puede seguirse ese ejemplo. Y mientras no podamos acceder a la justicia en España, pues habrá que ir al extranjero a buscarla, ¿no? En el momento que aquí se juzgue, ¿no? Hay un principio del derecho internacional que o se juzga o se extradita, pero aquí ni se juzga ni se extradita. Entonces, bueno, mientras no pase eso, pues tendremos que seguir fuera. En el momento que a un señor lo juzguen en España, ese caso ya no lo ve la jueza argentina. Pero mientras no se juzgue en España, pues tendremos que seguir fuera y, bueno, la gente haría bien en interponer esas querellas porque ya es necesario y muy saludable que la gente pueda acceder a la justicia. Belén Fernández Muñiz, quisiera saber si vosotros como otras asociaciones piden la existencia en las exhumaciones de notarios. ¿Piensa que sería una manera de implicar al Estado para oficializar todos estos procesos? Y quisiera saber si la revisión de la ley lo contemplaría. Bueno, nosotros tengo que decir en primer lugar que la comuna trabajamos casi exclusivamente con el tema de la querella. O sea, podemos solidarizarnos y apoyar otro tipo de acciones, pero en el tema de las exhumaciones sabemos que bueno, hay diferentes opiniones en el movimiento que tampoco nos queremos meter mucho. Ahora, ¿cómo veo yo en particular el tema de las exhumaciones? Yo creo que tiene que estar presente un juez en las exhumaciones, ¿no? Siempre que haya indicios de que ahí hubo un delito, que es lo que se suele decir, ¿no? Y que sea el Estado el que haga de oficio ese tipo de exhumaciones, el Estado o la Administración. También igual qué tipo de administración sea estatal o
o autonómica o tal. Entonces, bueno, de esa manera, pues si hay indicios de que hay un delito ahí, el juez levantará el cadáver o los cadáveres que haya y a partir de ahí se seguirá un tal. Yo entiendo también la necesidad de la gente que tiene de rescatar, ¿no? Y sacar de donde están a sus familiares y que lo hagan sin, bueno, y es verdad que se pone la denuncia cuando se hace una exhumación, pero tampoco se va más allá, pero la gente, y es verdad que tiene esa necesidad de hacer eso, ¿no? El caso de Ascensión Mendieta, por lo que fuera, ¿no? Fue un caso muy excepcional de hacer la exhumación con una orden judicial, y el juez que empezó, porque intentaronlo en 2 ocasiones, lo de Ascensión, lo de Mendieta, y el primer juez que ordenó la exhumación, que era un juez español, acababa de llegar a Guadalajara y lo trasladaron. Volvieron a cerrar el caso y a ese juez lo trasladaron, y entonces luego fue cuando todavía, bueno, pues hubo que dar más vueltas y al final, con la orden de la jueza Servini, se hizo la exhumación, pero eso ya es muy extraordinario, ¿no? Lo normal es que sea una asociación la que lo haga, con el, bueno, dejar hacer de las administraciones. Y una de las cosas que yo creo que está bien recogido en la Ley de Memoria Democrática de Asturias y en esta nueva ley también, que sea la administración la que promueva ese tipo de actos, que se llame un juez y que sea el juez el que haga el levantamiento, ¿no? Pero ya digo que esto es una opinión personal mía, porque en la comuna no tampoco queremos meternos mucho en esto. ¿Crees que el éxito de premios que tuvo la película y haber dado a conocer la problemática a nivel internacional con un documental ha podido influir en la visión que se tenía sobre esta problemática tanto en España como en el extranjero? Por lo que nos comentaban, bueno, a mí es que la película gustame mucho, a pesar de que la vi muchas veces ya, gustame mucho, me parece una película tratada con mucha sensibilidad, la música y es preciosa, las imágenes, o sea, está hecho todo artesanal, ¿no? Por 2 personas que tenían conciencia de lo que estaban haciendo y tardaron 6 años en hacerlo. Entonces, en el extranjero, por lo que nos decían, la gente flipaba cuando veía esta película. O sea, decía, no es posible que pase eso. O sea, no es posible que haya estos casos tan sangrantes y que no se haga nada y que el Estado no haga nada. No lo creían. Entonces, claro, yo no sé en Estados Unidos, porque para mí Estados Unidos es una cosa así como un poco lejana, ¿no? Aunque ellos decían que la gente estaba muy sensibilizada en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, donde, yo qué sé, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde pasaron cosas de estas, donde hubo guerras, donde hubo dictadores, tal, flipaban, o sea, no daban crédito de que eso fuese así. Por eso en Berlín, por ejemplo, que fue el primer festival al que se presentó, dieron 2 premios, porque es que, claro, mostraba una realidad que era desconocida, efectivamente era desconocida. Ahora ya es conocida, porque además nosotros desde los diferentes colectivos que formen la CEACUA, pues estuvieron muchas veces en el Parlamento Europeo, en grupos de trabajo con europarlamentarios, estuvieron en instituciones de la ONU y demás. Entonces, bueno, los relatores que pasaron por aquí y demás, pues esto fue dándose a conocer, ¿no? Esta realidad. Y ahora ya es bastante conocida, pero ya es muy llamativa. La gente, sobre todo la gente joven, no da crédito, ¿no? Lo que cuenten ahí, porque no hay una cosa que están contando de los años 40 de tal, ¿no? Y una cosa de que acabó de rodarse en el 16. O sea, las últimas imágenes son del 2016. Sí. Entonces, bueno. ¿Crees que eso, todo este proceso del documental
servirá de alguna manera para que la comunidad internacional haga más presión sobre los gobiernos de España para terminar intentar dar solución a este tema, a esta problemática que tenemos en memoria histórica? Yo creo que las instituciones internacionales, al menos algunas instituciones de las Naciones Unidas, sí que presionen. De hecho, todavía hace poco hubo un examen de esos que hace algún organismo de la ONU y nosotros participamos junto con más asociaciones de derechos humanos y presentamos un informe del derecho a la tutela judicial efectiva, que pensamos que en España no está reconocida ni todo el mundo la tiene, ¿no? Como en el caso de las víctimas del franquismo. Y ese EPU, que se llama, son siglas en inglés, y es un examen que pasen los estados cada X años, ¿no? A España tocó y ahora en junio, y nosotros aportamos nuestra información, ¿no? Con los casos que nosotros recogimos para la querella, pues hubo más asociaciones de derechos humanos que presentaron sus informes y bueno, España tiene que responder de por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué pasa lo de la querella, pero por qué pasa otro tipo de cosas con los inmigrantes, con los centros de internamiento de extranjeros y demás? Entonces, bueno, las respuestas en estas cosas ya sabemos que las cosas de palacio van despacio y entonces las respuestas siempre son diplomáticas de, bueno, sí, tal, pero no. Pero yo creo que las instituciones, sobre todo por los relatores, ¿no? de los dos relatores que pasaron por aquí de derechos humanos y de desapariciones forzadas, hacen presión. Otra cosa es lo que se dejen presionar las autoridades españoles. Ya para cerrar el tema, ya se nos echa el tiempo encima, ¿alguna reflexión que quieras hacer a nuestros oyentes? Bueno, lo primero, que no lo dije, daros las gracias por invitarnos a participar en este coloquio, por poner el silencio de otros, que nos parece muy importante que la gente, porque aunque la hayan puesto en películas, en la tele, en el cine y tal, pues todavía hay mucha gente que no la vio, por dar difusión y esto. Y bueno, insistir una vez más, si la gente piensa que tiene un tío, tiene un abuelo o lo que sea, ¿no? Que quiere poner una denuncia por la represión que sufrió, nosotros estamos abiertos a hacerlos, ayudarlos a hacer todos los trámites y luego que no se queden en casa cuando hay una manifestación, cuando hay una concentración, cuando hay algo sobre incluso a lo mejor la exhumación de una fosa, que participen activamente porque Carlos Eslepoy decía, hasta que no veamos miles de personas en la calle en España reclamando y pidiendo el fin de la impunidad por el derecho a la justicia y por la memoria democrática, no hacemos nada, pero vamos a hacerlo, porque gota a gota o con la cuchara, como decía el Chato, ¿no? Con la cuchara con la que hicieron el túnel en Segovia para escapar, cucharina a cucharina, vamos a ir consiguiéndolo porque hay una cosa que es de sentido común y elemental. Y entonces no vamos a mirar para otro lado. La gente que no mire para otro lado, que mire de frente y que se posicione, porque si no te posiciones a favor, estás en contra. Entonces, y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos ya por finalizado este bonito coloquio y despedimos agradeciendo la colaboración y las experiencias que nos ha trasladado Carmen. Muchas gracias. Y desde aquí os invitamos a participar en nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, y a seguir colaborando por una causa tan noble, tan democrática y tan justa como es la búsqueda de la verdad y la reparación de todas las víctimas del franquismo.